Las crónicas de Vicente. Capítulo 1. El legado misterioso. En las sombras de una ciudad europea del siglo XIX, donde las calles empedradas susurran historias de antaño bajo el manto de la bruma, vivía Vicente, un joven de mirada inquieta y alma sedienta de conocimientos ocultos. Su vida, marcada por la rutina de lo cotidiano, estaba a punto de ser trastocada por un legado inesperado. Una tarde lluviosa, al volver a su modesta morada, Vicente encontró una carta reposando bajo la puerta. El sobre, amarillento por el tiempo, llevaba su nombre en una caligrafía elegante y arcaica. Dentro, una nota breve pero intrigante. Había heredado un objeto de un pariente lejano, un tal Sebastián, del cual nunca había oído hablar. La curiosidad se apoderó de él al instante. Al día siguiente, se dirigió a la dirección indicada en la carta, encontrando una pequeña tienda de antigüedades en un rincón olvidado de la ciudad. El lugar, envuelto en el polvo del tiempo, era un laberinto de reliquias y libros antiguos. Sin embargo, este obsesivo estudio no pasó desapercibido. Las sombras que danzaban en las paredes de su estudio no eran solo producto de las velas parpadeantes. Había ojos en la oscuridad, observando, esperando. La sociedad secreta, guardianes de los conocimientos prohibidos que Vicente tan ansiosamente buscaba desentrañar, había tomado nota de su existencia. El aire se llenó de un susurro inquietante, como si el mismo libro estuviera comunicándose con Vicente, guiándolo hacia destinos desconocidos. Él, incapaz de resistirse a la llamada del conocimiento oculto, se adentró aún más en el abismo, sin saber que cada página que pasaba lo alejaba más de su mundo y lo acercaba a un destino del que tal vez nunca podría regresar. El anticuario, un hombre de edad avanzada con ojos que destilaban conocimiento, le entregó un paquete cuidadosamente envuelto. Al desenvolverlo, Vicente descubrió un libro de aspecto antiguo, cuyas tapas estaban adornadas con símbolos desconocidos y parecían estar hechas de un material que no podía identificar. Era pesado, como si cada página estuviera impregnada de siglos de sabiduría y misterios no revelados. Al abrirlo, las páginas crujieron bajo sus dedos, mostrando textos en un idioma que Vicente no reconocía, acompañados de ilustraciones enigmáticas. Esa noche, y muchas que siguieron, Vicente se sumergió en el estudio del libro. Con cada página, sentía cómo su mente se expandía, tocando los límites de lo incomprensible. Los rituales y símbolos descritos lo fascinaban, prometiendo un conocimiento y poder más allá de la comprensión humana. Capítulo 2. Rituales del otro mundo. Las noches en la ciudad se volvían más densas, más oscuras, a medida que Vicente se adentraba en el estudio del libro heredado. Cada ritual descifrado, cada símbolo comprendido, lo llevaba un paso más allá en su búsqueda de conocimiento. Pero no estaba solo en su viaje. La presencia de la sociedad secreta se hacía cada vez más palpable, una sombra que se alargaba con el crepúsculo. En una noche particularmente silenciosa, bajo el suave resplandor de la luna que se filtraba por la ventana de su estudio, Vicente se preparó para llevar a cabo su primer ritual significativo. El libro, abierto en una página que mostraba un círculo de invocación intrincadamente detallado, parecía susurrarle, instándolo a proceder. Con manos temblorosas pero decididas, Vicente trazó el círculo en el suelo de su estudio, utilizando materiales que había recolectado siguiendo las enigmáticas instrucciones del libro. Polvos de minerales desconocidos, hierbas que susurraban con voces antiguas y velas cuya llama danzaba en tonos imposibles. Mientras tanto, la sociedad secreta observaba, sus miembros reunidos en las sombras, discutiendo el peligro que Vicente representaba. Reconocían en él una sed de conocimiento que podía desenterrar verdades que debían permanecer ocultas. Decidieron que era hora de intervenir, de guiar o detener a Vicente antes de que cruzara un umbral del cual no había retorno. Tras la desaparición de la entidad y el retorno de la claridad a su estudio, Vicente quedó atónito, marcado por las visiones y las palabras de la figura etérea. Sabía que había tocado apenas la superficie de lo que el libro podía revelar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una semilla de duda comenzó a germinar. ¿Era este el camino que deseaba seguir, al borde de la realidad y la locura? Con el amanecer, la resolución de Vicente se fortaleció.
A pesar de las advertencias, su deseo de profundizar en los misterios del libro era inquebrantable. Estaba decidido a seguir adelante, sin darse cuenta de que cada paso lo acercaba más a la confrontación con aquellos que buscaban proteger el mundo de los secretos que él ansiaba desvelar. Capítulo 3. La persecución de las sombras. Tras su encuentro con lo inexplicable, Vicente se encontró en una encrucijada de emociones. El temor y la duda danzaban en su mente, eclipsado solo por la sed insaciable de conocimiento que lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, el mundo que lo rodeaba empezaba a cambiar. Las sombras se alargaban y murmullos ocultos llenaban las calles de la ciudad. La sociedad secreta había comenzado su juego sutil de persecución. Una tarde, mientras Vicente se adentraba en los misterios del libro, un golpe suave pero firme en la puerta perturbó el silencio de su estudio. Frente a él se encontró con un hombre de aspecto distinguido, vestido con ropas de una era pasada. Sus ojos, de un gris penetrante, parecían leer los pensamientos más íntimos de Vicente. «El camino que has elegido está lleno de peligros que no comprendes», dijo el hombre con voz serena, pero cargada de advertencia. «Hay conocimientos que deben permanecer ocultos por el bien de todos». Vicente, con la rebeldía de quien se sabe en posesión de un gran secreto, rechazó las advertencias del hombre, convencido de su derecho a explorar los límites del conocimiento humano. A medida que los días pasaban, Vicente notó una presencia constante, como si estuviera siendo observado en todo momento. Sombras fugaces en su periferia visual, susurros apenas audibles en la noche, cartas anónimas con advertencias veladas. La sociedad secreta estaba tejiendo su red alrededor de él, intentando disuadirlo de su búsqueda sin revelarse abiertamente. Paralelamente, Vicente se sumergía más profundamente en los rituales descritos en el libro. Cada nuevo rito le revelaba fragmentos de otros mundos, visiones de realidades paralelas que desafiaban su comprensión y desdibujaban la línea entre lo posible y lo imposible. Sin embargo, estas prácticas comenzaban a dejar marcas no solo en su mente, sino en su cuerpo. Símbolos arcanos, similares a los del libro, empezaron a aparecer en su piel, brillando con una luz tenue en la oscuridad de su estudio. La transformación de Vicente no pasó desapercibida para la sociedad secreta. Con cada nuevo signo que aparecía en su piel, crecía su preocupación por el poder que Vicente podría desatar. Era evidente que tenían que actuar, pero ¿cómo detener a alguien que había tocado los hilos del universo mismo? Una noche, en la que la luna se ocultaba detrás de nubes tempestuosas, la confrontación se hizo inevitable. Miembros encapuchados de la sociedad rodearon la casa de Vicente, decididos a recuperar el libro y detener los rituales. Sin embargo, al irrumpir en su estudio, se encontraron con que Vicente había trascendido la realidad que conocían. El estudio estaba vacío, salvo por el libro abierto en el suelo y un círculo de invocación que aún emanaba una luz etérea. La persecución de las sombras había terminado, pero la verdadera batalla de Vicente estaba a punto de comenzar, en un plano de existencia donde las reglas del mundo conocido ya no aplicaban. Capítulo 4. La transformación. La desaparición física de Vicente de su estudio, bajo la vigilancia de la sociedad secreta, no marcó el fin de su viaje, sino el comienzo de su verdadera transformación. En el instante en que los miembros de la sociedad cruzaron el umbral de su santuario de conocimiento, Vicente ya no pertenecía al mundo que conocían. Había trascendido a un plano donde el tiempo y el espacio se entrelazaban de maneras incomprensibles para la mente humana. En este nuevo plano de existencia, Vicente se encontró flotando en un vacío ilimitado. Un cosmos de oscuridad punteado por luces que podrían ser estrellas o conciencias distantes. A su alrededor, realidades se desplegaban como capas de un velo, cada una mostrando posibilidades infinitas, mundos nacidos de decisiones nunca tomadas en su realidad de origen. La transformación de Vicente no se limitaba a su ubicación en el tejido del universo. Su propia esencia comenzó a cambiar. Los símbolos arcanos que habían marcado su piel ahora brillaban con una luz propia, moviéndose y cambiando como si estuvieran vivos. Su cuerpo, una vez limitado por las leyes de la física, comenzó a desvanecerse, volviéndose una mera sombra de su existencia anterior.
Mientras se adaptaba a su nueva forma, Vicente comenzó a explorar las realidades que lo rodeaban. Descubrió que podía moverse entre ellas con solo pensarlo, cada salto revelando conocimientos y horrores que desafiaban su comprensión. En una de estas realidades, encontró un mundo consumido por las llamas de una estrella moribunda. En otra, seres de luz pura comunicándose a través de la armonía de las esferas. Pero no todo era maravilla y descubrimiento. En las profundidades de este entretejido de realidades, Vicente percibió presencias antiguas, entidades que observaban su travesía con ojos llenos de ambición y hambre. Se dio cuenta de que, al romper los límites de su existencia humana, había llamado la atención de seres cuyo poder desafiaba la imaginación. A pesar de la magnitud de su transformación, Vicente no pudo desprenderse completamente de su humanidad. Las emociones, los recuerdos y los deseos seguían siendo parte de él, anclas que lo ataban a la realidad de la que provenía. Entre más exploraba, más añoraba compartir sus descubrimientos, iluminar las sombras del desconocimiento que envolvían su antiguo mundo. Fue esta añoranza la que lo impulsó a buscar una forma de comunicarse con su realidad de origen. Encontró que, aunque no podía regresar en su forma actual, podía enviar mensajes a través de los sueños de aquellos sensibles a las vibraciones del universo. Así, comenzó a sembrar semillas de conocimiento en los soñadores, esperando que alguno pudiera seguir sus pasos sin caer en las sombras que él había sorteado. Sin embargo, esta conexión con la humanidad también lo hacía vulnerable. Las entidades que lo acechaban en la oscuridad entre los mundos percibían esta conexión como una debilidad, un hilo del que tirar para atraparlo en sus redes de ambición cósmica. Vicente, consciente del peligro, se vio obligado a moverse con cautela, equilibrando su deseo de explorar y compartir con la necesidad de protegerse de aquellos que deseaban su caída. Capítulo 5. Entre mundos. En su nueva existencia, Vicente había aprendido a transitar los senderos ocultos entre las realidades, cada paso revelando maravillas y terrores en igual medida. Su esencia, ahora más energía y conciencia que carne y hueso, le permitía percibir las vibraciones de los universos como nunca antes. Sin embargo, con cada descubrimiento, la realidad de su aislamiento se hacía más palpable. Aunque podía vislumbrar innumerables mundos, estaba fundamentalmente solo, separado por un abismo insondable de la humanidad a la que una vez perteneció. En su soledad, Vicente comenzó a reflexionar sobre el significado de su travesía. ¿Había valido la pena el conocimiento adquirido a cambio de su humanidad? Las respuestas parecían tan elusivas como las sombras que se agitaban en los confines de su percepción. Entidades que lo acechaban esperando un momento de debilidad. Fue entonces cuando Vicente comprendió que su verdadero desafío no era explorar los infinitos mundos que se desplegaban ante él, sino encontrar una manera de trascender la barrera que lo separaba de su propia especie. Anhelaba compartir las verdades universales que había descubierto, pero las limitaciones de la comunicación humana hacían que sus intentos a través de sueños y visiones fueran interpretados como meras fantasías o delirios. Dedicó lo que podría considerarse eones, en términos humanos, a estudiar esta barrera, buscando una brecha por la cual pudiera enviar un mensaje claro y comprensible. Fue en este periodo de introspección que Vicente descubrió una realidad en la que las leyes del universo permitían una forma de comunicación más directa con los seres humanos, un lugar donde los sueños y la realidad se entrelazaban de manera que permitían una interacción tangible. Concentrando su esencia, Vicente se enfocó en este mundo, enviando fragmentos de su conocimiento en forma de artefactos arcanos, libros llenos de sabiduría y objetos imbuidos con una fracción de su poder. Esperaba que estos regalos sirvieran como llaves para aquellos que, como él en su momento, buscaban respuestas más allá del velo de la realidad ordinaria. Sin embargo, al hacerlo, se expuso aún más a las entidades que lo acechaban. Percepciones de su vulnerabilidad se intensificaron, y las sombras que lo habían observado con cautela comenzaron a cerrarse, viendo en su intento de conexión una oportunidad para atacar. En un conflicto que desafía la descripción humana, Vicente se defendió, utilizando todo el conocimiento y poder que había acumulado. La batalla resonó a través de las realidades, un eco de la lucha eterna entre la luz del conocimiento y las sombras de la ignorancia.
Al final, Vicente logró mantener a raya a las entidades, pero a un costo. La energía expendida y su foco en mantener los regalos seguros para la humanidad lo debilitaron, dejándolo en un estado de semiexistencia, atrapado en la intersección de múltiples realidades, incapaz de avanzar o retroceder. En este estado liminal, Vicente se convirtió en algo más que un mero explorador de realidades. Se transformó en un guardián, un faro para aquellos que, en su búsqueda de conocimiento, se atreven a mirar más allá del velo de lo conocido. Y así, entre mundos, Vicente espera, su legado disperso a través de las realidades en forma de sueños, susurros y artefactos místicos, una invitación eterna a la travesía hacia lo desconocido.